Seguimos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, y la Z101, frecuencias compartidas. Julieta Tejada. Muchísimas gracias de nuevo, señor director. Los buenos días para el equipo, para don Álvaro Albelo y para el país que nos escucha. Fíjense, señores, hasta el día de hoy, hasta este momento, las autoridades no han podido dar con el cuerpo de Liz María. Han desplegado esfuerzos extraordinarios, inclusive incluyeron algunos elementos nuevos en la búsqueda, como fueron los drones que están sobrevolando sobre el mar Caribe, específicamente por las zonas donde este caballero informó, este asesino vil de esta niña, informó a las autoridades, había lanzado el cuerpo. Las autoridades comprobaron que sí, efectivamente ese cuerpo había sido lanzado en ese lugar, porque se auxiliaron inclusive de perros que determinaron que sí, que ahí había estado el cuerpo de la niña Liz María. Nosotros hablábamos ayer de que la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional sobre la reforma del Código Penal se hace sumamente urgente. Si este código estuviera aprobado ya, que tiene años y años de discusión en el Congreso, si hoy, al día de hoy, tuviéramos ese código, esa nueva pieza, ese nuevo instrumento de aplicación de la ley para aquellos que cometen actos tan horrendos y bochornosos como el que cometió el verdugo de la niña Liz María, pues hoy quizás estuviéramos como sociedad un poco más satisfechos de lo que pudiera ser la pena que le correspondería a este asesino. Pero ayer hablábamos de que lo máximo que se le podría dar son 30 años, de acuerdo a nuestro instrumento. Sí, pero eso va a depender incluso de muchas cosas. Y tú lo dijiste en el día de ayer. O sea, vamos ahora a construir el expediente. Porque anteriormente tú podías tener un juez ahí que por su íntima convicción estuviera convencido de que este señor asesinó a esta niña y le mete 30 o 40 años de prisión. El problema es que nos hemos montado en una ola de modernismo, en una ola de modernidad, de reforma y de cambios, y resulta ahora que nosotros tenemos un jodido código o un código, como dice don Álvaro, procesal penal, donde las cosas son diferentes, donde ahora tú tienes que construir una investigación fundamentada no solamente en pruebas, en testimonio, sino en pruebas objetivas. Así es. Entonces tú tienes ahora, bueno, no aparece el cadáver. Si no aparece el cadáver, hasta que el cadáver no aparezca, eso entra como una desaparición. Sí. Entonces, ¿cuál es la calificación de eso? Sí. ¿Cuál es la calificación del crimen? O sea, hay una serie de tecnicismos jurídicos que los abogados manejan. Por eso digo que lo más importante es concentrarse en que aparezca el cadáver y hacer una autopsia. Y a propósito de ese cadáver, incluso que me digregue en esa parte, señor director, usted recordará que cuando la pareja de norteamericanos se accidentó allá, por la altura del kilómetro 14 de las Américas, el cadáver de una de las personas apareció por aquí, por Sanssouci. Ahí hay una corriente marina terrible, donde muchos de esas personas que se ahogan ahí, si no lo rescatan a tiempo el cadáver, terminan aquí en la Plaza Juan Barón, terminan por Guivia, y han encontrado cadáveres en la playa de Gringo, en Jaina. Descuida que hay unos especialistas que están buscando este cadáver. Es de interés general y esto pues se está aplicando toda la técnica. Así es. Y hay elementos muy preparados dentro de nuestros equipos de rescate y de investigación. Vamos a esperar qué va a pasar ahí. Así es. Nosotros no tenemos la menor duda de que ese cuerpo de la niña va a aparecer, precisamente por todo eso que señala don Willy. Ahí están los mejores equipos que tenemos para lograr encontrarlo. El caso de la turista que tú mencionas, Felipe, realmente apareció muchos días después, es decir, y apareció. Así que ya, gracias a Dios, contamos con un buen nivel de tecnicismos para lograr recuperar cuerpos lanzados al mar. Yo decía... Sí lo lanzó al mar,
porque hay que ver todo esto, ¿no? Claro. Si lo lanzó al mar. Y si lo lanzó como él dice que la lanzó, entonces colocó piedras, colocó peso para que el cuerpo se fuera a fondo. Es diferente a una persona que cae al agua y la corriente la mueve a cualquier lugar. Hay que seguir investigando. Sí, eso es así. Hay que darle tiempo a los investigadores y al equipo que está trabajando este caso para que puedan hacer su trabajo y pedir a Dios que el cuerpo de esta niña aparezca. Con respecto a lo que señalaba al principio de mi comentario, que es lo que tiene que ver con la pena que se le pudiera aplicar al asesino de Liz Marie, el asesino confeso hasta el momento, es con respecto a que si nosotros tuviéramos ya un nuevo instrumento penal, pues la pena fuera mayor, porque en ese nuevo ordenamiento jurídico que está en el Congreso, establece el cúmulo de la pena. El cúmulo de la pena. Es decir, que este caballero cometió varios delitos. No solo uno, varios crímenes. Violó una niña, la mató y luego trató de sustraer el cuerpo. Es decir, de que las autoridades no encontraran el cuerpo de la niña, lo cual también es un delito y tiene su propia tipología, tipificación y su propia pena. Es decir, que estaríamos hablando de que crímenes como estos pues son sancionados ya de una manera más ejemplar, porque como decíamos ayer, 30 años no es suficiente. Además, hay varios crímenes que están tipificados aquí en este hecho, que deberían tener cada uno pues su propia pena y que cada pena se le sume. ¿Para qué? Para que personas como esta, por lo menos, ya que no está establecida la cadena perpetua en nuestro país, ni está establecida la pena de muerte, pues por lo menos garantizar que cuando esta persona venga a salir en libertad, ya sea una persona que no pueda volver a cometer hechos como estos, porque ese es el problema, don Willy. El problema es que personas como esta cometen este hecho por muchísimos tecnicismos que existen legales y que los abogados que asumen la defensa de estas personas conocen y manejan a cabalidad. Entonces sucede que estas personas reciben una pena de en pocos años, están de nuevo en la calle, ¿y qué usted cree que pasa? Vuelven a delinquir y vuelven a cometer, por lo menos están en la capacidad de hacerlo. Si tú le pones a este caballero 60 años de prisión, por lo menos las autoridades y la sociedad garantizan que este caballero cuando salga de ahí, si es que la vida le da para cumplir los 60 años, pues no podrá, es una garantía de la sociedad de que no podrá volver a cometer hechos como lo que en un principio lo llevaron a ser sometido a la justicia. Y por eso yo decía ayer la importancia que tiene para el país la aprobación de esta pieza, porque esta pieza se ha prácticamente paralizado por el tema del aborto y las 3 causales. Pero sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico penal no puede estar supeditado a un tema. Entonces, si los diferentes sectores, si los diferentes actores políticos no se ponen de acuerdo con este tema, vamos a sacar ese tema del código. Vamos a sacar ese tema. Ese tema pudiera ir muy bien a conocerse en una ley especial, donde se toquen otros temas que tienen que ver con la bioética. Por ejemplo, temas como decidir si yo quiero alquilar un vientre para luego tener un hijo y no tenerlo de mi propio vientre por razones que quizás no puedo, tengo impedimento, estoy enferma. Hay muchísimos temas que caen en el ámbito de la bioética, que el aborto podría muy bien conocerse ahí y sacarlo del Código Penal, aprobar esa pieza para que esté conforme a tono
con los nuevos tiempos, con las nuevas formas de criminalidad que hay en el país, como lo es el sicariato, como lo es el secuestro. Entonces, y que realmente la sociedad pueda ser más efectiva en la procura y en la aplicación de la justicia. Porque al final de lo que se trata es de que cada quien que comete diferentes tipos de delitos, que transgrede las normas sociales, cumpla, pueda ser juzgado de manera justa en la sociedad. Entonces, no es justo que personas que cometen crímenes como estos, que tienen que no son uno, que son 3 en uno y 4 en uno, pues sean sencillamente condenados al pago como si hubiese cometido un solo crimen. Es decir, yo violé, maté, sustraje a un menor, luego traté de ocultar el cuerpo y a mí se me va a sancionar por haber violado a la niña o haberla matado, que son 30 años. Pero no es justo. Me dicen que este tipo de criminales recibe un trato también muy especial dentro de las cárceles. Los presos asumen una actitud más bien de castigo a este tipo de violadores. He escuchado, no conozco esos detalles. Bueno, pero no debe ser en base a eso que las autoridades tomen las decisiones de castigo, esperando que sean entonces otros crímenes, que se cometan entonces otros crímenes a su vez. ¿No? Mira, hay una noticia, por lo menos para mí, buena en este escenario que tú estás planteando, y es que José Opperman, que fue el abogado en el caso de Emily Peguero, decidió asumir de manera gratuita todo lo que tiene que ver la parte civil constituida de los familiares de las niñas que fue violada, asesinada y su cadáver desaparecido. Eso por lo menos es una garantía ya con la experiencia y la expertise que tiene este destacado abogado, de que por lo menos esa familia no va a estar sola, porque una de las falencias que tiene el sistema de justicia de la República Dominicana, don Willy, es que el Estado provee al asesino, le provee todas las facilidades, le garantiza todos los derechos, le pone un abogado para que lo defienda. Sin embargo, a las víctimas lo deja totalmente desprotegido. Ese es el Estado de Derecho que tenemos, hacia ahí es que hemos ido avanzando. Son de las contradicciones que a veces uno como sociedad se pregunta y se hace, es decir, pero esa es la realidad. Porque, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el tema? Si yo soy víctima de un crimen y yo no constituyo abogado, donde tengo que buscar dinero, encima de que tengo que resolver los problemas que me causaron ese crimen, tengo que buscar dinero para pagar un abogado. Sí. Y si yo no tengo el dinero para pagar un abogado, el abogado del victimario incidenta a los procesos, entonces luego le pide al Ministerio Público que se desinterese, porque ya la parte que afectada ha mostrado desinterés en los procesos. Pero no es que ha mostrado desinterés en los procesos, es que probablemente no tiene dinero para mantener el proceso. Y el Ministerio Público, que lo que le interesa en la generalidad de los casos a veces es cerrar los procesos. Bueno, si fulano de tal que es afectado y es la víctima no muestra interés en el proceso y me están pidiendo que me desinterese, entonces viene el Ministerio Público y se desinteresa. Cuando se desinteresa el Ministerio Público, entonces el abogado del victimario va donde el juez y dice: mira, acá hay un desinterés del Ministerio Público y las personas afectadas no se han presentado. Yo pido que me descarguen este preso porque él es inocente, en función de un desinterés. Yo particularmente, Julieta Tejada, piensa que los ordenamientos jurídicos y las leyes deben de ir a la par con la sociedad. Nosotros hemos creado una serie de ordenamientos jurídicos que no son para esta sociedad. Son inventos que han hecho, porque queremos montarnos en la ola de los países que todos trabajaron este tipo de códigos, con este tipo de leyes, con estas normativas,
con esta nueva visión de lo que es el Estado de Derecho de las personas, de que hay que proteger el derecho de todas las personas, independientemente si usted ha violado o ha matado o ha cometido el crimen más horrendo. Entonces, esta sociedad no está preparada para muchos ordenamientos que tenemos, incluyendo ese Código Penal. ¡Llévatelo, Cundo!